Hola chicos, bienvenidos a este su espacio de ciencias naturales. En el día de hoy vamos a compartir dos temas bien interesantes. El primero hace alusión a la adaptación de los animales. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la adaptación? Bueno, cuando hablamos de adaptación hablamos de un proceso por el cual un organismo desarrolla la capacidad para sobrevivir en determinadas condiciones ambientales o al medio en el que se encuentra. Estas capacidades pueden ser de tipo física, a nivel de la conducta, entre otros, y se transmiten de una generación a otra. Existen tres tipos de adaptaciones y las veremos en el día de hoy. La primera adaptación es unas adaptaciones de tipo morfológicas o estructurales. Segundo, adaptaciones de tipo fisiológicas. Y tercero, adaptaciones de tipo de comportamiento. Iniciemos. La número uno es la adaptación morfológica o estructural. Se relaciona con los cambios que presentan los organismos en su estructura externa, o sea, en la parte física, y que le permiten confundirse con el medio ambiente, imitar formas, colores de animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al ambiente. Hay dos formas muy conocidas en nuestro medio, los cuales son el camuflaje y el mimetismo. Tanto el mimetismo como el camuflaje forman parte de estos tipos de adaptaciones que son biológicas de muchos animales. La clave para entender la diferencia entre estas dos es que el mimetismo una especie simula características de otra, mientras que en el camuflaje se da un proceso en el que los animales se confunden con el medio que les rodea. El mimetismo puede imitar características visuales, olores, sonidos y comportamientos. Entonces vemos acá un ejemplo de camuflaje, pues con un insecto que está asimilándose, ¿verdad?, con las ramas secas de un árbol. Y mimetismo con una rana, pues que en su color de piel, ante los ojos de otros animales, se muestra como un animal bastante agresivo, o sea, está mimetizándose. También hablamos en segunda parte de adaptaciones de tipo fisiológicas o funcionales. Son aquellas en las que los organismos alteran la fisiología de su cuerpo, es decir, órganos o tejidos, presentan cambios en el funcionamiento interno para resolver algunos problemas a nivel del ambiente. Tenemos en estas adaptaciones lo que hablamos como lo que conocemos como hibernación. Cuando hablamos de hibernar, hablamos de pasar el invierno en estado de aletargamiento. El estado de hibernación es un estado fisiológico al que solo pueden llegar algunos animales. No todos pueden vivir en este estado, ¿verdad? El ejemplo de algunos animales que viven la hibernación son los osos o las tortugas. Los seres humanos no podemos hibernar. En este estado se realiza una disminución general de las funciones metabólicas de estos animales. También tenemos la estivación, que es un letargo durante la época de más calor del año. Generalmente los animales se mantienen resguardados en las horas más calurosas del día, saliendo a alimentarse en los momentos en los que la temperatura desciende. Y el tercer tipo de adaptación es la adaptación etológica o conductual. Son aquellas que implican una modificación, pero a nivel del comportamiento de los organismos, debido a diferentes causas, como lo son el buscar pareja, el buscar la reproducción, defenderse de sus depredadores, cambiar periódicamente de ambiente por condiciones climáticas y para asegurar la supervivencia. Dentro de este tipo de adaptaciones tenemos el cortejo, que hace relación a las exhibiciones que realizan algunos machos para atraer a las parejas. Esta se desarrolla muy poco en los mamíferos, más que todo se hacen en las aves. Es muy espectacular en las aves debido a que se despliegan alas de diferentes colores, se realizan cantos y se realizan danzas para
a cortejar y conseguir pareja. Y tenemos también la migración, que es un movimiento periódico de salida y de regreso a un área determinada para buscar alimento, buscar pareja o condiciones favorables para vivir. Por lo general se da en las aves que se organizan en grupo para protegerse y desplazarse de un lugar a otro. También vamos a hablar de algunas relaciones que se dan entre los seres vivos. Veamos cuáles son esas relaciones. La primera relación es el mutualismo. Se produce cuando dos especies diferentes obtienen beneficios mutuos. En este caso, vemos que hay una abeja y hay una flor. La abeja obtiene de la flor un néctar para su alimentación, pero a la misma vez, ¿verdad? La abeja facilita el proceso de polinización en las flores. Entonces, ambos seres vivos, tanto abejas como flores, se ven beneficiados. En segundo lugar, tenemos el comensalismo. Es cuando dos seres viven juntos, uno sale beneficiado y el otro no tiene ni ventajas ni desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, las orquídeas viven sobre grandes árboles de la selva para alcanzar la luz del árbol. Ellas obtienen un beneficio, pero no le causan daño al árbol en donde se trepan. Y por último tenemos el parasitismo. En ella se relacionan individuos de dos especies, uno llamado parásito y el otro que sería uno que es parásito, que es el que se beneficia de la relación, mientras que el otro sale perjudicado. Un ejemplo, las garrapatas son parásitos que se posan en algunos mamíferos, como el caso de los perritos, ¿verdad? Se chupan su sangre y le causan algunas molestias y enfermedades a nuestros cachorros, pero ellas salen beneficiadas porque ellas se alimentan de su sangre. Entonces aquí vemos un resumen de estas tres relaciones: parasitismo, comensalismo y mutualismo. Y vemos otros ejemplos. Vemos, por ejemplo, el caso de los rinocerontes, que en su cuerpo muchas veces tienen algunos insecticos, ¿verdad? Y los pájaros vienen, se posan sobre ellos y se comen esos insectos. Tenemos también del comensalismo las aves que hacen sus nidos en las ramas de los árboles, donde se protegen del viento y de la lluvia. Se benefician las aves, pero no le causan ningún daño a los árboles. Y el caso de los cachorros y las pulgas, que ya les dije, ¿verdad? O los piojos en los seres humanos, pues ellos causan daño en el lugar donde se hospedan. Ellos se benefician, pero perjudican a esa persona o ese animal donde se establece. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta clase sea de mucho provecho.